Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer nuevamente llegar ante ustedes para llevarles una reflexión sobre la Semana de la Pasión. Hoy es un día muy especial, a lo que se le ha llamado Jueves de Intimidad. Todos sabemos que la Semana de la Pasión son días muy espectaculares y que a través de la historia esto ha tomado mayor fuerza, porque recordamos precisamente el sacrificio de nuestro Redentor. Recordamos todo el proceso por el que Él tuvo que atravesar para llegar finalmente hasta el Calvario. En esta forma tan extraordinaria y tan especial y tan única, el Señor nos va mostrando de una manera extraordinaria el amor, la misericordia y esa pasión que Él tenía para poder agradar al Padre hasta el final de su caminar. Esta Semana del Amor, como también se le conoce, son días de recogimiento, no son días de vacaciones, no son días de placer. Sin embargo, la gente ha malinterpretado todo esto. La Semana de la Pasión, mis queridos amigos y hermanos, es la semana del dolor, de la angustia, de los grandes sufrimientos. Alguien ha dicho que esta semana es precisamente la semana de la tragedia más grande de la humanidad, pero al mismo tiempo el Señor la transformó en una de las semanas más victoriosas para toda la humanidad, porque el Señor terminó todo lo que Él había venido a hacer precisamente para abrirnos a nosotros un camino hacia la eternidad. Yo siempre he dicho que en esta semana que el Señor vivió precisamente desde el Domingo de Ramos hasta llegar el viernes que fue crucificado, y el día sábado que se le ha llamado el sábado de silencio, y el día domingo para nosotros y para el pueblo judío, el primer día de la semana, todos los ojos de todos los seres angelicales en todo el universo estaban centrados en la persona de Jesús de Nazaret. Cuando nosotros analizamos todo este cuadro, podemos llegar a la conclusión que realmente es grande el amor que tiene Dios para todos nosotros. Este jueves de intimidad que yo quisiera llevarlos a enfatizar y a recordarle con mucho detalle, fueron llamados, fueron convocados a llegar precisamente al aposento alto, que era, dicen los expertos, la casa de Juan Marcos, donde el Señor los llamó a un día de estar con ellos, separados de todas las actividades. Ese día no hubo más milagros, ni hubo más acontecimientos espectaculares, porque el Señor quería dejar las últimas instrucciones a aquellos 12 apóstoles que fueron llamados a formar parte de ese grupo especial. Había otros invitados, había otros muchos colaboradores en el ministerio de Jesús, pero Él quería pasar este día jueves de intimidad con sus más cercanos colaboradores para darles las últimas instrucciones sobre lo que habría de venir más adelante. Ahí en el aposento alto suceden cosas extraordinarias y aprendemos nosotros algo que debe motivarnos acerca de lo que era el sentir del Señor Jesús. Ahí se encontraban precisamente dos hombres diferentes. Uno vendía al amigo por 30 piezas de plata, y me refiero precisamente a Judas, el Iscariote, como se le llamaba. El otro, nada menos que Jesús, el personaje central de estas escenas de la Semana de la Pasión, que se entregaba voluntariamente sin hacer ningún cuestionamiento. Hay momentos en este relato donde Jesús y Judas parecen estar en mundos diferentes. Los evangelios, o el evangelio como nosotros lo presentamos en sus 4 facetas, como lo presenta Mateo, como lo presenta Marcos, como lo describe Lucas y como lo llega a capitulizar también el apóstol Juan.
Sin embargo, es un solo evangelio. Judas, por ejemplo, había ocultado sus planes a su amigo. No había sido sincero, no había sido transparente. Sin embargo, el Señor, al final de esa escena, cuando él finalmente es descubierto, Jesús le llama mi amigo. Jesús se había revelado como el verdadero amigo. Ahí estaba Judas también cuando el Señor les dijo: no les llamaré más mis siervos, sino que les llamaré mis amigos. Jesús podía acabar con Judas en un instante y avergonzarlo delante de todos, pero mi amigo, él no lo hizo. Prefirió usar su arma preferida, como es el amor, la paciencia y la misericordia. El beso del traidor. Lo que gobernó realmente a Judas, mis amados amigos y hermanos, fue la avaricia, fue la desesperación. Algunos han tratado de justificar esta actitud de Judas, presentándolo como un hombre desesperado que quería impulsar a Jesús para que finalmente reaccionara como el Mesías esperado y que finalmente derrotara a sus enemigos como eran los romanos. Pero la realidad es que el corazón de Judas se llenó de avaricia, se llenó de desesperación, de angustia. Esto fue lo que no le hizo a él valorar realmente aquella confianza, aquel amor, aquella entrega que Jesús le había mostrado cada día que caminaron con él. La amistad no es digna de rufianes, decía un amigo mío. Mas sin embargo, Jesús abrió su corazón, abrió sus manos y le entregó una amistad sincera. Sin embargo, Judas no pudo valorarla, no pudo dimensionarla y perdió y desaprovechó uno de los grandes momentos de su vida. Antes de ese momento, lo increíble de todo esto, mis hermanos, es que Jesús le dio varias oportunidades a Judas para que reaccionara, para que volviera en sí. Pero al igual que muchos de nosotros, Judas no aprovechó el momento. Hay de aquellos, dice la Escritura, en los cuales se cumplen tales cosas. Lo enfrentó a sí mismo, lo enfrentó a su mirada. Judas se aferró a seguir su propio camino y finalmente se encontró con su desgracia. Fue un triste final el de este hombre que tuvo la bendición de caminar con el Señor, de experimentar su amor, de palpar la misericordia y de contemplar el gran poder de Dios que fluía a través de Jesús, sanando a los ciegos de una manera extraordinaria, incluso volviendo la vida a los muertos, haciendo milagros portentosos en toda aquella tierra de Israel. Cuando nosotros analizamos este jueves de intimidad, encontramos que el Señor indiscutiblemente que sentía la carga, sentía la desesperación, pero el día miércoles, que fue un día de intimidad con su Padre Celestial, el Señor como que cobró fuerzas, ordenó sus ideas, ordenó sus pensamientos y se encaminó al final de su plan, a terminar, a consumar precisamente el deseo de su Padre. Pero en estos momentos, en este día tan especial de jueves, el Señor se acerca a sus más cercanos colaboradores y les deja las últimas instrucciones. Aquí suceden varias cosas en este momento de intimidad con ellos. Hay una discusión sobre quién es el mayor. Había esos síntomas de diferencias entre los 12 seguidores, síntomas de opiniones, criterios encontrados sobre el ministerio de Jesús. Y el Señor les dice que para ser el mayor en el reino de Dios tenemos que servir a todos los demás, que debemos ser humildes, que debemos ser serviciales, que hagamos a un lado nuestra altivez, nuestra soberbia, que hagamos a un lado todas esas cosas
que envenenan precisamente nuestra felicidad. Que hagamos a un lado todas aquellas cosas que vienen a bloquear nuestra buena relación con Dios. Que seamos amables, que seamos humildes y que podamos abrir nuestro corazón siempre sirviendo a los demás con toda el alma y con todo el corazón. Después se presenta, como lo describe Juan en su evangelio, en el capítulo 13, versículos del 1 al 20, el lavatorio de pies. El Cristo de la toalla en el aposento precisamente está mostrando el anhelo de que ellos no lo olvidaran jamás. Algo que marcara sus vidas para siempre. Algo que los llevara siempre, hermanos, en su corazón, para que ellos jamás perdieran esa estabilidad, que no perdieran el equilibrio, que ellos fueron llamados a servir para llevar un poderoso evangelio por todo el mundo. El Cristo que se desvistió en el aposento alto para lavar los pies de sus apóstoles es el que más tarde sería desvestido para golpear su cuerpo, para humillarlo hasta lo más vil. La Biblia dice que en ese día del Calvario, hombres fueron contratados, mujeres fueron contratadas y por un salario formaron parte de aquella multitud que lo golpeaban, lo insultaban, le escupían y hacían de ese momento, que de por sí era demasiado tormentoso, demasiado difícil, lo hicieron todavía más difícil. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para que nosotros pudiésemos tener realmente la vida eterna. Él se humilló para mostrarnos su amor y no lo hizo a la fuerza, lo hizo voluntariamente. Esto es maravilloso, mis amados amigos y hermanos, que servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Que lo que hagamos para Dios debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas, pero también con todo nuestro corazón. Después viene cuando Judas el traidor es señalado, como lo escribe Mateo en su capítulo 26, del 21 al 25. Judas trata de ocultar sus planes a su amigo, pero la realidad es que jamás pudo engañarlo. Inmediatamente Jesús detectó, Jesús valoró las actitudes, las reacciones de Judas esos últimos días, y él sabía que él estaba preparando un plan oculto dentro de los 12 para entregarlo finalmente. Porque el Señor sabe exactamente lo que somos, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que pensamos. Nada podemos ocultarle al Señor, nada podemos nosotros, hermanos, engañar al Señor. Jamás podremos engañar a Jesús. Él nos conoce y para Dios es mejor lo que somos que lo que hacemos. Es importante que nosotros, mis amados amigos y hermanos, podamos entender realmente a quién servimos, a quién pertenecemos y que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Los evangelios señalan que Judas abandonó al grupo al ser descubiertas sus intenciones de traición. Se alejó del grupo porque fue señalado, y el Señor claramente dirigiéndose a su corazón le dice: lo que has de hacer, Judas, hazlo pronto. Pero no con una mirada de reproche, sino con una mirada de dolor, porque esos 3 años hubiesen sido suficientes para que Judas finalmente conociera al unigénito Hijo de Dios y su manera de pensar pudiese haber cambiado. Pero todo fue una tragedia para este traidor llamado Judas. En esa relación de acercamiento, el Señor también les da un nuevo mandamiento. Y esa encomienda se la dirige precisamente a Juan, el apóstol amado, y le llama el apóstol del amor. Juan tenía un carácter difícil. Quizá por el trasfondo que había en el corazón de Juan, él era difícil que él pudiera aceptar a todas las personas. Había siempre un rechazo.
Había siempre una forma en que Juan trataba de bloquearse o establecer límites, pero no había una fuerza que pudiese ayudarle a tener un acercamiento a la gente necesitada. Por eso es precisamente a Juan a quien le encarga este trabajo de que a donde quiera que fuera llevara el amor como una de sus banderas preferidas. Y les da un nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros. Y que si realmente amamos a Dios, podemos amar también a todos los demás. Después de haber dado todas estas instrucciones, viene el momento donde ellos establecen el nuevo pacto. El Señor establece un nuevo formato en su relación con Dios y les habla de algo nuevo, de algo diferente, del mensaje de la gracia. Este es el nuevo pacto que haré entre vosotros, y este es mi cuerpo que por vosotros será molido. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Después les dice: este vino es mi sangre que será derramada por causa de vosotros. Y establece un nuevo mandamiento. Los judíos tomaron esta cena de la Pascua antes de salir de Egipto. Los discípulos hicieron lo mismo un día antes que Cristo fuera inmolado. Y después vendrían los afanes y las luchas para conquistar al mundo para Cristo. Por eso la Biblia dice que a donde quiera que iban, por la causa que fuera, iban anunciando el evangelio del amor, el evangelio de la esperanza, el evangelio de la gracia, el evangelio que nos conduce a una nueva vida y a una nueva forma de ser. Pero también en este momento el Señor le anuncia a su más íntimo amigo, que es Pedro, aquel que se llamaba Simón, que tenía un carácter endeble, que tenía un carácter frágil, que tenía un carácter no demasiado fuerte, mas sin embargo el Señor le dice: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Por muy loables que fueran nuestras intenciones, jamás, mis hermanos, debemos perder el equilibrio. Somos humanos y por lo tanto no estamos exentos de caer y de ser tentados. Es aquí donde el Señor se adelanta para decirle a Pedro: mira, Pedro, tú te crees muy fuerte, te crees muy valiente, te crees muy seguro, pero mi Padre ha tenido una plática con Satanás, que el Señor lo reprenda, y el diablo te ha pedido exclusivamente a ti para zarandearte como al trigo. La reacción de Pedro es muy natural, como la de cualquiera de nosotros. Yo jamás haría eso, yo jamás caería, yo jamás cometería esos errores. Pero el Señor dice: calma, Pedro, pero yo le he pedido a mi Padre que tu fe no falte. Cuando nosotros, hermanos, nos perfilamos y encuadramos nuestra vida en ese formato de la fe, saldremos más que vencedores. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos caer, pero la poderosa mano de Dios nos ha de levantar, porque el amor de Dios todo lo puede. Después de eso, los evangelios dicen que se cantó un himno especial, un canto que se acostumbraba entre los judíos, que es uno de los salmos preferidos que ellos acostumbraron a cantar, precisamente marcando la bendición de que Dios ha sido siempre bueno con ellos. Después hay pláticas de consuelo unos a otros, como lo escribe Juan en el capítulo 14 del 15 y 16. Esas pláticas de acercamiento, de motivación, para animarlos a seguir adelante. Que viniera lo que viniera, que pasara lo que pasara, ellos deberían permanecer siempre en una actitud de seguridad, de firmeza y de valor, y de seguir adelante con el plan que ellos habían recibido. Después viene el momento de la agonía en el huerto del Getsemaní, como lo describe Mateo en el capítulo 26, versos del 36 al 46. En este jardín del Getsemaní, el Señor
fue a crucificar su voluntad. Ahí el Señor hizo la oración más humana. Es ahí donde Él sintió toda la carga del pecado de la humanidad desde el origen, desde Adán hasta que termine nuestra estancia en este formato de la gracia. Ahí sintió la carga del pecado. Por eso le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esa carga que sentía. Pero finalmente hay una reacción inmediata y dice: Padre, pero hágase todo como tú quieras. El Señor busca una puerta de salida, pero siempre lo hace buscando hacer la voluntad de Dios. Judas, mis amigos, perdió la gloria de la corona a cambio de buscar su propia gloria. Lo grande de Jesús, lo extraordinario de Jesús es que Él conoce el lado peor de los hombres y sin embargo, mis amigos, Él nos sigue amando. Conoce nuestras debilidades humanas, sabe que cometemos errores y lo extraordinario de Jesús es que a pesar de todo, Él muestra su amor para con todos nosotros. Cuando nosotros analizamos todas estas escenas maravillosas, podemos entender lo maravilloso que es el amor de Dios. Por eso quiero cerrar solo recordándoles que la muerte de Cristo es el precio de nuestra redención, pero la resurrección de Cristo es el apoyo de nuestra fe. Es cierto que todo esto fue una realidad. El Cristo se humanó hasta llegar al Calvario. Y estos días de intimidad, como se le llama el jueves, el Señor da las últimas instrucciones a esos 12 grandes apóstoles. Mas, sin embargo, el Señor jamás perdió el equilibrio. Él sabía quién era, Él sabía a qué había venido, Él sabía cómo terminaría todo. Lo que Él pedía era solamente la fuerza, la fortaleza y la unción del Padre para poder culminar honradamente, para poder culminar victoriosamente. Es cierto que esta semana de la pasión, mis amados amigos y hermanos, es una de las semanas donde sucedió una de las tragedias más espantosas de la humanidad. Pero también esta semana es la semana donde se tuvo el triunfo más glorioso para toda la humanidad. Por eso decimos: solo a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza. Oremos a Dios. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias por sacrificar todo por esta causa maravillosa de salvar al hombre, de redimir al hombre, de restaurar al hombre. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tu misericordia. Cada momento de este paso de esta semana podemos ver tu entrega, tu obediencia, pero también tu sacrificio maravilloso. Y solo lo hiciste por amor a todos nosotros. La paz de Dios sea con todos vosotros. Dios me los bendiga. Muchas gracias.